Alejandra Acedo, secretaria adjunta de ATE. Bienvenida, buenas noches, gracias por venir. Un gusto, muchas gracias Gerardo, Irina, por la invitación, un placer estar esta noche con ustedes. Gracias a vos por estar. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, me alegro. Juan Carlos Juárez, conocidísimo, amigo de la casa y amigo de este periodista, y bienvenido, gracias por venir. No, ¿qué tal? Bueno, veo que hay un nuevo tiempo. Hay un nuevo tiempo, sí, no digamos tiempo nuevo, no, pero no, sí, nuevo tiempo, pero sí hay un nuevo tiempo, una nueva época tiempo que nos permite esto y bueno, y nos permite estar un poco hablando de lo que pasó en el día de hoy, este paro general, el tercero que le hace la CGT al gobierno de Milei, y decime qué es lo que viste, cómo lo viviste y cuál es tu análisis. Empecemos por lo básico, digo, el derecho de huelga es un derecho consagrado en la Constitución Nacional, ¿no? Que es operativo, y hay una realidad. Digo, el paro puede ser menos importante, pero yo estaba en un supermercado el día lunes a las 11 de la mañana, 10 cajas solamente funcionando, 10 personas comprando. Digo, hay un dato de la realidad y contrastante. Cuando uno ve los sectores de ingreso fijo, por mi actividad profesional y política, son los más perjudicados en cuanto a que la paritaria tiene un límite, pero los precios del resto de los componentes de la canasta básica y de los servicios públicos no tienen límites en cuanto al incremento. Bueno, ahí hay una asimetría que hay que compensar. Vemos que los jubilados han pagado en esta idea de déficit cero, pagaron el 40% del ajuste. Es obvio que hay ahí un faltante muy importante que hay que cubrir, y hay una demanda muy importante. Tenemos casi el 50% de los trabajadores en la Argentina, entre los trabajadores de servicios, sector industrial, sector rural, los cuentapropistas, los autónomos no regularizados. Bueno, eso tiene un impacto, y ese trabajador que no tiene ningún tipo de protección social, porque tiene que ir a trabajar todos los días, porque es un trabajo, digamos, que lo obliga permanentemente a tener que estar ahí y cobrar diariamente, pero no tiene cobertura de aporte jubilatorio, no tiene obra social, no tiene cobertura de riesgo de trabajo, no tiene vacaciones pagas, no tiene aguinaldo. Bueno, hay un conglomerado de cuestiones que se han ido agravando, que no son nuevas, que se han ido agravando de manera muy importante, y que bueno, el mecanismo que encuentran el gremio y sus representados es a través de un paro general. ¿Es nuevo en la Argentina? No. ¿Es efectivo esta creo que es la única forma que tienen de manifestarse, porque vos tenés que decir, las paritarias no están cortadas, pero están limitadas, es decir, tenés un derecho cercenado. Entonces, ¿de qué manera se va a expresar un trabajador a través de su organización gremial? ¿Puede haber otro mecanismo? Seguramente habrá que agudizar el ingenio, buscar otra forma, mostrar con números. A mí me parece como una deformación profesional, mostrar en números en qué situación estamos. A mí cuando me dicen, ¿cómo están? Cuando hoy a la mañana hablaba con gente de México, ¿cómo están los jubilados en Argentina? Bueno, en el contexto de Latinoamérica, la jubilación mínima de la Argentina está en el 12º lugar. Eso ya por sí solo muestra una situación. Claro. Alejandra, ¿es efectivo el paro? Sin duda, el paro y las jornadas de lucha son los mecanismos que tenemos de coacción y de visibilización ante lo que está sucediendo. Tal como decían recién, tenemos paritarias cerradas. Hace un año que las paritarias están siendo de un 1%, de un 2% o de nada en Nación. Es una vergüenza cuando el índice inflacionario es altamente superior. Entonces estamos con una pérdida de poder adquisitivo abismal, y eso se ve reflejado, por supuesto, en el cotidiano, en las compras y demás. No llegamos, un matrimonio no llega a cubrir la canasta básica, es altamente preocupante. Hablando de empleados en relación de dependencia, ni hablar los que no tienen un trabajo registrado y en blanco. A esto se le suma los despidos que estamos teniendo a nivel nacional, la cantidad de trabajadores que están quedando sin su ingreso, sin su fuente laboral. Ya veníamos siendo precarizados, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Estado Nacional, en lo que es el Hospital Montes de Oca, del año 92, que no tenemos planta,
Estábamos con contratos laborales de un año que ahora con este gobierno empezaron a ser trimestrales, y ahora con el tema del examen CEP que pusieron, bueno. Bueno, la pregunta también puede ser para los dos, ¿no? Porque tanto el tema de los jubilados como el tema de la planta, en el caso de los empleados que vos mencionabas recién, es una cuestión que viene de hace muchos años. Los jubilados vienen reclamando desde 2007 hasta la fecha, y vos me decís que del año 92... Que no tenemos planta, que no hay planta. Es una deuda pendiente, sin duda, de varios gobiernos, pero bueno, ahora el tema del acotamiento de los contratos, el riesgo laboral, la cantidad de gente que ahora se nos quedó sin su fuente de ingreso gracias a los despidos, que no pudieron rendir el examen. Gente que con 60 años, 20 y pico de años de servicio queda en la calle porque no pudo rendir un examen de idoneidad, que nada tiene que ver con su función laboral, con la asistencia al usuario que vienen dando de manera ininterrumpida y sin un cuestionamiento. Ahora, por no haber dado un examen de lógica matemática o de comprensión lectora, vieron afectada su fuente laboral y quedaron en la calle, sin una indemnización, sin una fuente laboral, muchos alquilando. La verdad que la situación es terrible y alarmante. En Montes de Oca hay algunos casos, Ramón Carrillo, antes Montes de Oca, hay algunos casos de vencimientos de contrato que no se renovaron, ¿verdad? Sí, tuvimos 15 que por el sistema de examen, que no rindieron mal, se vieron afectados. Sí. En el caso de Juan Carlos, de los jubilados, con este sistema previsional que estamos teniendo, en el futuro, ¿cómo va a impactar a las próximas generaciones que se vayan a jubilar? No, el impacto va a ser mucho más negativo que el que tenemos actualmente, porque además en el acuerdo que se firma en el fondo, porque se firma un acuerdo y nadie sabe lo que se firma, pero yo sé, claro. Yo conozco. Es decir, uno de los criterios del acuerdo del fondo que le exige al gobierno argentino es ir a la baja con el haber inicial, cuando se calcula el haber inicial. ¿Tá? Entonces, y además, en el marco de una reforma que implicará menos aportes de la patronal al sistema jubilatorio. Entonces, cuando vos, presidente Milei, al titular del ANSES, a la señora Petovelo, que estuvo hablando de desocupados en República Dominicana la semana pasada y volvió en el día de la fecha. Miren, si ustedes no regularizan la situación de los 8 millones de trabajadores económicamente activos que no están regularizados, no van a resolver el problema de las jubilaciones. Si ustedes no mejoran la recaudación en el 45% de la economía de la Argentina que está en negro, que son 250.000 millones de dólares por año, no vamos a resolver el problema previsional, lo vamos a agravar. Y si además ahora las personas que han cumplido la edad jubilatoria, las mujeres a los 60 años hasta el 23 de marzo y los hombres a los 65 años hasta el 23 de marzo y no pudieron incorporarse a la moratoria, quedan con una pensión universal de adulto mayor que es el 80% de la jubilación mínima, que son 228.000 pesos. ¿Tá? Cuando la canasta básica está en 1.200.000 hoy. Vamos a ver ahora con la inflación, que va a superar el 3%, si ponen los números serios, va a ser superior al 3%. Entonces, la situación así no se resuelve. Y el tema de examen, entre comillas, que se le toma a trabajadores del Estado en distintos ámbitos, bueno, si tuviera que ver con la actividad que desarrolla el trabajador, bueno, uno puede decir, bueno, ¿se hace una evaluación? No, te están preguntando cosas que no tienen nada. A alguien que hace carpintería en la Montes de Oca, por ejemplo, le están preguntando cuestiones que no tienen nada que ver. Esto lo digo porque hay mucha gente que me ha venido a consultar, porque obviamente que hay temor. Perder el trabajo en la Argentina de hoy y en la de ayer también es un drama. Sí, entonces, sí, sin lugar a dudas. Es realmente... ¿por qué no se fijan si esa persona cumple o no cumple una función? Si es necesaria la función que cumple en el caso de un hospital público o de un ministerio o de una secretaría o de una dirección, si realmente está para cumplir la función para la cual ha sido convocado en su momento. Y después lo otro, precarizado desde el año 92. Bueno, claro. Digo, va contra toda lógica. Claro. Bien, Alejandra, ustedes han tenido
¿Han hecho alguna evaluación acerca del resultado del paro? Sí, por supuesto. A nosotros la movilización de ayer fue masiva, muchísima fue la cantidad de gente que salió a las calles a reclamar, ya sean trabajadores del Estado, autoconvocados que fueron, que acompañaron, jubilados. La movilización fue masiva y el paro hoy a nivel estatal tuvo un alto índice de acatamiento. En lo que es el Estado, en lo que es el Estado nacional, provincial y municipal, bien, los trabajadores pararon en su amplia mayoría, quedaron solo cubiertos los espacios esenciales de cuidado o de monitoreo y demás, el resto pararon. Lo privado no, lo privado pudimos ver que los comercios abrieron, bien, los mercados con normalidad. Bien, uno se pregunta a esta altura del partido qué es lo que le pasa a la gente, qué es lo que ocurre adentro de uno, qué es lo que lo moviliza y también qué es lo que les cuesta manifestar o qué quieren manifestar. Vamos a hablar, tenemos la posibilidad de hablar con Esteban Gómez, amigo de la casa, psicólogo, que nos va a permitir tener un panorama acerca de qué es lo que le pasa a la sociedad frente a esta situación. Estamos en Zoom con él. Esteban, buenas noches, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Buenas noches, Gerardo. Buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia también. Bien, nos gustaría saber cuál es tu opinión acerca de esta situación en la que se ve la gente con una movilización, con un paro. ¿Qué es lo que pasa por adentro? Contanos un poco, por favor. Mirá, yo lo primero que podríamos decir para advertirle a nuestros televidentes, ¿qué hace un psicoanalista hablando sobre una huelga, un paro, una movilización? Y creo que quizás lo que podríamos aportar, o lo que yo podría aportar desde este humilde lugar es, primero la pregunta de ¿qué pasa con la representatividad? ¿Sí? Por un lado, la sociedad global está teniendo una crisis en relación a la democracia representativa. Nosotros elegimos a nuestros dirigentes políticos, sindicales, y obviamente teóricamente nos tenemos que sentir representados por ellos. En todo el mundo, la sociedad, los ciudadanos de a pie de cualquier parte del planeta o de las grandes ciudades no se están sintiendo representados a priori, al menos por esa cúpula dirigencial. Eso por un lado, porque ahí también eso nos va a habilitar pensar cuáles son las formas que tienen de manifestarse los trabajadores o los jubilados o la ciudadanía en líneas generales. Los estudiantes, por supuesto. Por otro lado, también esto de la manifestación nos permite elaborar una idea, Gerardo, que es cuando nosotros manifestamos, estamos sacando de adentro hacia afuera un pensar, un sentir, una idea. Y bueno, también es cierto, como decía ahí Juan Carlos, que el derecho a huelga, a manifestarse, es un derecho constitucional. Pero también es cierto que las manifestaciones del malestar o aquello que Freud llamaba el malestar en la cultura son muy variadas hoy. Y de alguna manera esas manifestaciones muchas veces, esas manifestaciones del malestar o de la tensión entre los distintos actores sociales, en vez de salir hacia afuera, implosiona, ¿sí? Y está implosionando en la sociedad cuando vemos índices relacionados a la salud mental, por ejemplo, implosiona en forma de alcoholismo, implosiona en forma de violencia familiar, implosiona en forma de depresiones, implosiona en adolescentes en relación a el aumento fenomenal que hubo lamentablemente de las tasas de suicidio en los últimos 2 o 3 años, sobre todo aquí en la provincia de Buenos Aires, de menores de 25 años. Es decir, hay una manifestación que podríamos decir visible, que sale en los medios de comunicación, en una foto de un diario y demás, pero hay una manifestación muchísimo mayor, que es una manifestación casi en silencio, una micro manifestación que tiene que ver con cómo los ciudadanos estamos habitando y transitando estas épocas
convulsionadas, épocas complejas, no solo en nuestro país o en Latinoamérica, sino en gran parte del mundo, Gerardo. Perdón, Esteban, ¿y cómo afecta esto a nivel social y a nivel individual? Porque yo recuerdo cuando yo era chica que, por ejemplo, ir a la escuela era religioso. Se faltaba solamente cuando uno estaba enfermo. Y hoy nos hemos acostumbrado a los paros, a faltar, a que, digamos, es una normalidad en la sociedad que no haya clases porque hay paro. ¿Cómo afecta eso? No solamente a los estudiantes, sino también a la familia, colectivamente a la familia, claro, colectivamente a la sociedad, que ya estamos normalizando la situación. Bueno, vos haces referencia al tema educativo, a la situación áulica, un tema que conozco bastante porque estoy en permanente trabajo con docentes, con adolescentes también, en las escuelas públicas y privadas. Y bueno, eso va de la mano de cierta degradación que hay en relación al contrato social, ¿no? El contrato social, aquello que nosotros estudiamos en relación a Rousseau, la Revolución Francesa y demás, ese contrato social hace agua por muchos lados y por muchas instituciones. Obviamente que, digamos, cumplimentar la cantidad de horas o de días del ciclo lectivo en nuestro país a veces es muy complejo, ¿no? Seguramente hoy hubo clases en muchísimos lugares, en el ámbito universitario hubo clases por vía Zoom o Internet. Quizás en algunas escuelas privadas hubo poca gente que se adhirió al paro, la verdad que no lo sé, pero eso también un poco al inicio del programa se dijo, se mencionó medio de costado, es en el siglo XXI los trabajadores y las trabajadoras, ¿cómo podemos manifestar distintas alternativas en relación a un tema? ¿El paro, la huelga es la única? Bueno, indudablemente que lo mismo que pasa en la escuela, ¿no? Fíjate que nosotros tenemos aulas diseñadas a principios del siglo XIX, con docentes formados con textos y docentes medianamente formados en el siglo XX, con alumnos del siglo XXI. Entonces, en el mundo de hoy, yo creo que, bueno, esa es labor de las instituciones sindicales, políticas también, ver cuál es la mejor manera de manifestar una idea política y si en pleno siglo XXI, digamos, con la inteligencia artificial casi en nuestras narices y con estas plataformas, por ejemplo, ¿no? Seguramente nos están viendo quizás por YouTube muchísimas más personas que en otros medios tradicionales, como puede ser un canal de televisión o como puede ser hoy los streaming. Digo, las plataformas que tenemos la ciudadanía para manifestar nuestra posición han cambiado y yo creo que la cuestión de la huelga, el paro, la manifestación es viable, pero Bien. habría que ver, dudo que hoy tenga efectos tan fuertes como los tuvo en el siglo pasado. Esteban, disculpame que te interrumpa. Arranco por lo último que hablabas con relación al tema de la enseñanza, ¿no? Digamos, estamos ante una sociedad digital y dando clase con una tiza y un pizarrón, ¿no? Ese es un contraste muy importante. Quería aportar esto y te quería hacer una pregunta puntual. En este tema de la presión de los trabajadores, de la incertidumbre, de los miedos, el tema de lo que se conoce vulgarmente como cabeza quemada, que se está dando mucho en el ámbito laboral y que hay mucho requerimiento de atención por ese tema. Yo lo veo más vinculado con lo profesional y con el tema de la seguridad social. Sí, sí, el síndrome de burnout, decís vos, Juan Carlos, y correctamente lo mencionás. Claro, es un síndrome que tiene que ver con la exposición a situaciones de estrés, de ansiedad, digamos, situaciones emocionales fuertes sostenidas durante un periodo de tiempo. Si vamos digamos, lo podemos conectar
con lo escolar o la educación. Hoy en la provincia de Buenos Aires tenemos prácticamente un 40% de las licencias son licencias psiquiátricas, ¿sí? Tenemos muchísimos cargos directivos que están vacantes. ¿Por qué? Y bueno, porque hoy la docencia, por ejemplo, ¿no? Yendo al burnout, la docencia es un trabajo de alto riesgo emocional, ¿sí? Y entonces hay muchas personas con este síndrome que también quizás en otras áreas laborales puede darse una incidencia fuerte. Yo hablo del área que más conozco en relación a la salud mental, que es la educación, ¿no? Esteban, no te vayas igual, quédate ahí, por favor, no te vayas porque enseguida vamos a volver con vos. Le vamos a preguntar a Alejandra, nos quedan muy pocos minutos, sí. Alejandra, de programa, y bueno, nada, queremos saber cuál es no solo tu evaluación, sino tu referencia a cómo sigue esto, qué cambia mañana después de esta medida de fuerza. Y mirá, algo alentador es que ayer cuando se lanzaba la movilización tuvimos convocatoria paritaria, mágicamente. Después de meses de pedirlo, es algo que se nos dio. Así que bueno, yo lo tomo como un indicio, como un grato indicio. Sin duda, como venían diciendo, el paro, la movilización, capaz que no es la mejor medida, tendremos que evolucionar en eso, pero bueno, en el mientras tanto es lo que tenemos, es la forma. Tendremos que seguir trabajando, poniéndole el cuerpo a la situación, abrazando a los compañeros que la están pasando mal y bueno, y estando donde tenemos que estar para acompañar a cada uno de los y las trabajadores, ya sea en nación, en provincia y en la municipalidad, para lo que necesiten. Bien. Muchísimas gracias. Juan Carlos. A ustedes. Uno lo que pretende es que se ordene el sistema político, el sistema social, porque en el desorden pierden los más débiles. Entonces, hemos visto cómo está desarticulado la capacidad de crecimiento de los sectores más postergados de la Argentina. Entonces, me parece que el enfoque tiene que estar ahí y hay que dejar de lado, ya lo digo en términos políticos, esta pelea que tiene que ver más por los problemas de las candidaturas personales que por los problemas de la gente. Hoy la sociedad no se siente representada, y lo digo como un actor de la política, ¿no? Y eso se ve en los distintos ámbitos. Cuando uno ve que el Consejo Deliberante va a sesionar a las 9 de la mañana, digo, ¿qué vecino que trabaja normalmente o que ama de casa o qué comerciante puede estar a las 9 de la mañana para concurrir a una sesión al Consejo Deliberante? Le digo, los quiero, muchachos, yo pasé por ahí hace muchos años y la verdad la hacíamos a la tardecita para que la gente pudiera venir, a veces aplaudirnos y otras a putearnos. Claro. Pero hay que, los políticos que no están dispuestos a jugarse en la gente, bueno, no hacen política. Bien. Muchas gracias, Juan Carlos. Carlos. Bueno, gracias a ustedes. Gracias por venir, Juan Carlos, te agradezco mucho. Has sido muy atento en este primer programa que tenerte acá. Igual a vos, Alejandra. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Esteban, se nos fue el tiempo, lamentablemente, pero bueno, queremos agradecer tu presencia en este primer programa y saber que seguramente te vamos a convocar en una próxima oportunidad. Bueno, cuando gusten, que sea con mucho éxito en esta nueva casa que tan linda la han puesto este último tiempo. Y bueno, rescatar lo de siempre, ¿no? Los medios de comunicación tienen un rol fundamental en esto de volver a enlazar la representación o los representantes políticos con la ciudadanía. Algo que, como recién decía Juan Carlos, ese lazo está roto. Así que bueno, bienvenidos los programas para pensar, para debatir como este, Gerardo. Gracias. Muchas gracias. Esteban Gómez estuvo allí, Irina, y a la gente que está del otro lado. Aquí en el piso estuvo Alejandra Acedo, estuvo Juan Carlos Juárez, y de este modo terminamos este bloque. No se vaya, quédese ahí. En 2 minutitos volvemos y nos encontramos con Leonardo Boto, el intendente municipal de Luján. Un montón de temas para hablar con él,